Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Brian Moreno Álvarez de la Universidad Rosario Castellanos de la licenciatura en Contaduría y Finanzas y el día de hoy vamos a ver los pagos provisionales de ISR. Antes de empezar, me gustaría recordar que ya tenemos videos anteriores grabados que van a ser de utilidad para este tema y para los temas siguientes. Cada video tiene la de que lo que veamos en ese video sirva para el siguiente tema y así consecutivamente. Entonces, en este video van a estar apareciendo los enlaces para consultar los videos anteriores o el video anterior que fue el ajuste anual por inflación y el coeficiente de utilidad. Y bueno, el día de hoy vamos a ver los pagos provisionales de ISR a personas morales. Bien, vamos a empezar por un concepto, vamos a empezar por ¿qué son los pagos provisionales? Los pagos provisionales nos dicen que son aquellos que se realizan de manera anticipada. Esto quiere decir que no es el pago definitivo del ISR del ejercicio, sino son pagos que vamos a estar haciendo. En las siguientes diapositivas vamos a estar explicando de dónde viene este argumento. Dice que a estos pagos provisionales del ISR se les va a estar aplicando la tasa que contempla el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 9 nos menciona que la tasa que se les va a aplicar a las personas morales va a ser del 30%. Entonces es esta tasa la que vamos a estar utilizando para calcular los pagos provisionales. Los pagos provisionales dice que son considerados como una parte del impuesto anual, es decir, son anticipos que se van pagando durante el año y que serán tomados en cuenta en la determinación final del ISR. El propósito de los pagos provisionales de ISR es anticipar la recaudación para el SAT y ayudar al contribuyente a reducir el impacto anual abonando anticipos y ajustando la diferencia al cierre del año fiscal. Además, los contribuyentes pueden obtener devolución por saldo a favor tras la presentación de su declaración anual. Este puede ser un saldo a favor o puede que haya un excedente que haya que pagar. ¿Quiénes están obligados a presentar los pagos provisionales? La ley del impuesto sobre la renta nos dice que están obligadas las personas físicas residentes en territorio nacional y deben de realizar los pagos provisionales del ISR siempre y cuando estén sujetas a este impuesto. Pero nosotros nos vamos a estar enfocando en las personas morales. Y dice que las personas morales incluyen a las empresas o sociedades con actividades empresariales, así como las personas que obtienen ingresos por arrendamiento o bienes inmuebles. Vamos a ver el fundamento legal de los pagos provisionales. Para esto nos vamos a citar en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice que los contribuyentes efectuarán los pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior aquel al que corresponda el pago conforme a las bases que a continuación se señalan. Este artículo nos presenta tres fracciones, que es básicamente la forma en la que vamos a estar calculando los pagos provisionales. La fracción primera nos dice que primero tenemos que calcular el coeficiente de utilidad. Eso ya lo sabemos hacer, lo vimos en el video anterior. Y dice que para este efecto la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Ahorita lo vamos a ver en un caso práctico para que sea más claro de entender. La fracción número 2 dice que la utilidad fiscal para el pago provisional se va a determinar multiplicando nuestro coeficiente de utilidad por los ingresos nominales. Ahorita también vamos a ver cómo sacar los ingresos nominales. También lo vimos en el video pasado, pero de manera muy breve lo vamos a volver a abordar.
Entonces, vámonos con la tercera fracción. Dice que los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9. Ya habíamos dicho que el artículo 9 nos menciona una tasa de ISR del 30% para personas morales sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede, o sea, la fracción anterior, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Entonces, ahora vamos a un caso práctico para que pueda quedar un poquito más claro cómo es que tenemos que calcular los pagos provisionales para las personas morales, específicamente para el régimen general. Bien, ahorita ya estamos aquí en un Excel, donde de manera más clara vamos a poder ver cómo se calculan los pagos provisionales. Primero nos dice que necesitamos saber cuáles son nuestros ingresos nominales. Los ingresos nominales los vamos a obtener restando nuestros ingresos acumulables menos el ajuste anual. Ya sabemos cómo calcular el ajuste anual por inflación, de hecho lo tenemos aquí. Lo habíamos calculado en el video pasado. Aquí está el ejercicio de cómo calcular el ajuste anual. De hecho, vamos a utilizar estos mismos datos. Entonces, nos dice que tenemos un total de ingresos acumulables por 1.678.975 pesos y tenemos un ajuste anual por inflación de 21.169.40 pesos. Entonces, nuestra fórmula nos dice que para poder calcular nuestros ingresos nominales, tenemos que restar nuestros ingresos acumulables menos nuestro ajuste anual, lo que nos va a dar el total de 1.657.805.60 de ingresos nominales. Ahora, ¿cómo calcular el coeficiente de utilidad? Eso también ya lo habíamos visto en el video pasado. Como lo había mencionado, voy a poner los enlaces de los videos pasados para que los puedan consultar. Aquí tenemos el cálculo del coeficiente de utilidad. Para calcular el coeficiente de utilidad nos dice que tenemos que dividir nuestra utilidad fiscal menos nuestros ingresos nominales. Ya tenemos el dato de nuestros ingresos nominales. Ahora, el total de nuestra utilidad fiscal va a ser de 889.411 pesos. Entre el 1.657.805 pesos .60 de nuestros ingresos nominales, estos dos datos los tenemos que dividir para que nos dé como resultado 0.54, que será nuestro coeficiente de utilidad. Entonces, ya con estos dos datos, tanto nuestros ingresos nominales como nuestro coeficiente, vámonos al cálculo del pago provisional. Si nos volvemos a citar en el artículo 14, ahí nos menciona todo el procedimiento para poder llevar a cabo este cálculo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es situar nuestras cifras. Primero, nuestros ingresos nominales, ya los calculamos. Es el 1.657.805.60. Ahí está. Ese ya es nuestro primer dato, nuestros ingresos nominales. Ahora, vámonos con el coeficiente. Ya lo tenemos acá. Acá puede haber variedad de decimales. De hecho, lo ideal es que haya 4 decimales. Entonces lo podemos dejar así. Y tenemos ya aquí nuestro coeficiente, que nada más lo estamos copiando y pegando de lo que ya calculamos. Y ahora sí, vamos a calcular nuestra utilidad fiscal. La utilidad fiscal nos dice que va a ser la multiplicación de nuestros ingresos nominales por nuestro coeficiente de utilidad. Este por este nos va a dar la utilidad fiscal. Vamos a tener una utilidad de 889.411 pesos. Ahora, vamos a añadir a este resultado, vamos a añadir nuestras pérdidas fiscales pendientes de amortizar. En un caso hipotético, nuestro ejercicio nos menciona que vamos a tener pérdidas fiscales por 264.857 pesos. Estas van a ser nuestras pérdidas fiscales.
Ahora vamos a calcular nuestro resultado fiscal. Para poder nosotros calcular el resultado fiscal, vamos a restar nuestra utilidad fiscal menos las pérdidas. Entonces, una vez realizando esa resta, tenemos ya como resultado nuestro resultado fiscal. Ahora, si nos citamos otra vez, como ya lo habíamos dicho con anterioridad al artículo 9 de la ley del ISR, nos dice que tenemos que ocupar la tasa del 30% para personas morales. Entonces, esta es la tasa que vamos a utilizar según el artículo 9. ¿Qué es lo que nos pide ahora? Vamos a sacar el pago provisional del periodo. Esto lo vamos a hacer multiplicando nuestro resultado fiscal, que son 624,824 por el 30%. Si quieren, vamos a hacerlo para que vean cómo se hace. Vamos a multiplicar nuestro resultado fiscal por nuestro 30%, nada más. Lo cual nos va a dar como resultado 187,447.20 pesos como pago provisional del periodo. Pero la ley nos menciona que el pago debe de ser mensual. Entonces, a esto todavía no lo vamos a terminar. Todavía nos falta restarle el pago provisional de años anteriores. Como ya lo habíamos visto acá, vamos a estar trabajando con el año 2023 y el año 2022. Entonces, eso lo vimos cuando calculamos coeficiente de utilidad y ajuste anual. Entonces, sí tenemos pagos provisionales de años anteriores. Entonces, tenemos un total de pagos provisionales de 130,456 pesos. Y vamos a tener un ISR retenido de 15,236 pesos. Entonces, ahora sí, vamos a sacar el pago provisional de ISR del mes. Y este nos dice que lo vamos a hacer restando nuestro pago provisional del periodo menos el pago provisional de años anteriores menos el ISR retenido, nos va a dar como total el pago provisional del ISR. Vamos a hacerlo para que no quede dudas. Tenemos nuestro pago provisional del periodo. A este le vamos a restar el pago provisional de años anteriores menos el ISR retenido y nos va a dar como total 41,755.20 pesos. Esto lo vamos a marcar. Esto va a ser nuestro pago provisional del ISR del mes. Es lo que nosotros vamos a provisionar por mes. ¿Vale? Entonces, así es como calculamos este pago provisional del ISR bajo el régimen general. Ahora vamos a ver, en la siguiente parte, vamos a ver cómo vamos a calcular los mismos pagos provisionales, pero para el régimen simplificado de confianza o RECICO. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el régimen simplificado de confianza, el RECICO. Anteriormente habíamos hablado y habíamos visto cómo se calcula los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, pero para las personas morales que tributan en el régimen general. Ahora vamos a ver de igual forma los pagos provisionales para las personas morales, pero para las que tributan en el régimen simplificado de confianza. Es el famosísimo RECICO. El RECICO es un régimen que entró en vigor, que propuso la autoridad fiscal en el año 2022. Y en este régimen pueden tributar tanto las personas físicas como las personas morales. De forma muy general, las personas físicas pueden tributar en este régimen siempre y cuando sus ingresos anuales no superen los 3.5 millones de pesos. Entonces, este régimen, de hecho, es un régimen que se le considera uno de los más amigables para los pequeños contribuyentes. Entonces, este nuevo régimen fiscal, que es el régimen simplificado de confianza, es compatible para
Pues el régimen de actividades empresariales, y el famoso y muy difunto RIF, que todavía algunas personas tributan en el RIF, en el uso o goce de bienes inmuebles, en las agapes, etcétera, 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 ¿no? O sea, siempre y cuando este régimen sea compatible con otro régimen, puedes hacer el cambio, siempre y cuando también cumplas con los requisitos para poder tributar. En este régimen, ¿cuál es la ventaja del régimen simplificado de confianza? Es su tabulado de los porcentajes de o de las tasas que podemos aplicar a tus ingresos. Entonces, la autoridad fiscal nos dice que las personas físicas pueden pagar desde el 1 hasta el 2.5% de ISR por sus ingresos. Entonces, volvemos a lo mismo, es un porcentaje muy chiquitito, pues para la actividad empresarial que estés desempeñando, ¿no? Entonces lo han descrito como un régimen bastante amigable pues para los pequeños empresarios, para las famosas pymes, ¿no? Y pues para empresarios emergentes y para pues, el ya muy llamado también comercio informal, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a reciclo para personas físicas de forma muy general, no vamos a entrar ya mucho en detalle porque nosotros lo que vamos a ver son los pagos provisionales para personas morales, nos vamos a enfocar nosotros en personas morales, bajo el reciclo. Entonces, vamos a iniciar. Bien, ¿qué es el reciclo? Nos vamos a ir nosotros a el artículo 206 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que el régimen simplificado de confianza es una simplificación, vaya la redundancia, es una simplificación administrativa para que el pago del impuesto sobre la renta se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. Entonces, el reciclo no solamente va a buscar darle el beneficio, los estímulos fiscales a las personas físicas, sino también a las personas morales bajo ciertos criterios. Entonces, esto nos lo va a estipular nuestro artículo 206 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuál es el objetivo de reciclo? El objetivo dice que es de este nuevo esquema es la reducción de las tasas del impuesto para que las personas tengan menores ingresos y paguen menos. Esto es lo que hablábamos para las personas físicas, ¿no? Que nos muestran un tabulado del 1 al 2.5% dependiendo la cantidad de tus ingresos anuales, siempre y cuando estos no rebasen los 3.5 millones de pesos, ¿no? En este caso, para las personas morales nos dice que no tenemos que superar como tope los 35 millones de pesos anuales. Eso lo vamos a ver más adelante. Uno de los beneficios del reciclo dice que este nuevo régimen tiene el objetivo de otorgar mayor liquidez, es decir, que pretende que las empresas tengan mayor cantidad de efectivo para gastos inmediatos. Es uno de los beneficios o de los estímulos fiscales, si lo quieren ver así, que nos da reciclo para personas morales, ¿no? ¿Cómo tributan en este régimen las personas morales? Dice que en el reciclo, en el régimen simplificado de confianza, estarán las personas morales constituidas únicamente por personas físicas que no estén asociadas a otras personas morales. Esto quiere decir que si yo junto con mi grupito de amigos queremos hacer una empresa, nos vamos a constituir legalmente para poder hacer una persona moral, pero este grupito de amigos, incluyéndome, no podemos ser socios o tener otra persona moral, porque entonces ya no podríamos tributar en este régimen. Y nos dice que nuestros ingresos totales en el año no pueden exceder los 35 millones de pesos, entre otros requisitos establecidos. Todo eso lo vamos a encontrar en desde el artículo 206 hasta el artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué es la simplificación administrativa? ¿Qué es lo que nos dice que es el mayor beneficio o la característica principal del reciclo? Dice que se precargará la información sobre los ingresos y gastos en las declaraciones para una sencilla determinación de los impuestos. Sabemos que una vez que nos metemos al sistema del SAT, pues ya todo está precargado. Entonces realmente solo es como corroborar y modificar. Y modificar y subir.
¿Quiénes pueden tributar en reciclo? Ya lo había comentado, pueden tributar tanto las personas físicas como las personas morales. En el caso de las personas morales dice que si eres una empresa que se encuentra inscrita bajo el régimen general, que prestas la declaración anual de ISR, así como declaraciones provisionales mensuales o los pagos provisionales, reportas ingresos y gastos facturados en cada periodo, deberás tributar en el régimen simplificado de confianza. Debes de residir en México, o la empresa debe de estar constituida en territorio nacional, estar constituida únicamente por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan la cantidad de los 35 millones de pesos, o bien ser persona moral residente en México únicamente constituida por personas físicas cuando inicies operaciones y estimes que tus ingresos no excederán dicha cantidad. Ahora, vamos a los pagos provisionales del reciclo. Nos vamos a situar en el artículo 211 de la ley del ISR, que nos dice que los contribuyentes a que se refiere este capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el 17 del mes inmediato posterior, aquel al que corresponde el pago mediante la declaración que presentarás ante las oficinas autorizadas. Esto quiere decir pues que tienes que pagar o hacer los pagos provisionales del ISR el 17 de cada mes, ¿vale? Dice que los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley. El artículo 9 nos mencionaba que la tasa para las personas morales va a ser del 30%. Sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo señalado en este artículo, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Entonces nos vamos a basar en el artículo 9 que nos dice que la tasa será del 30%. Sí, porque las tasas preferenciales solo aplican para las personas físicas. Ahora, vámonos a un caso práctico. Para que podamos conocer de forma más específica y de mejor forma cómo calcular nuestros pagos provisionales para el régimen simplificado de confianza. Primero tenemos que tener los ingresos debidamente cobrados en el mes. Esto lo encontramos en el artículo 211 para que lo puedan consultar. Ahí nos dice en qué momento se consideran debidamente cobrados los ingresos. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12 de la... todo esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12 de la ley del impuesto sobre la renta, y en el capítulo 12 vamos a encontrar desde el artículo 206 hasta el artículo 213, ¿vale? Entonces, de ese modo podemos estar un poco más informados sobre el procedimiento para poder calcular el pago provisional. Luego dice que tenemos a nuestros ingresos debidamente cobrados en el mes, le vamos a restar las deducciones debidamente pagadas en el mes. También en este capítulo, en el capítulo 12, vamos a encontrar cuáles son las deducciones autorizadas para el régimen simplificado de confianza donde estén tributando las personas morales. Entonces, si restamos estos dos, tanto los ingresos menos las deducciones, vamos a tener como resultado la base gravable del ISR. Esto quiere decir que una vez que nosotros tengamos la base gravable, va a ser a la que le vamos a aplicar el 30%. Este 30%. El 30% del ISR. Ahora, ¿cómo podemos calcular ya nuestro pago provisional del reciclo? Pues es muy sencillo. Ya solamente vamos a tomar nuestra base gravable del ISR y le vamos a multiplicar el 30%. Vamos a hacerlo. Y tenemos que nuestra base gravable es de 3.198.246 y le vamos a multiplicar el 30% de nuestro ISR, lo que nos va a dar como resultado
959,473 pesos punto 80 de pago provisional. Entonces, este va a ser nuestro pago provisional mensual, ¿vale? Entonces, así es como calculamos los pagos provisionales para personas morales que estén tributando en el régimen simplificado de confianza. Realmente es muy sencillo, también involucran otras cosas, pero conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a ir retomando justamente lo que hicimos para cada régimen, tanto para Reciclo como para el régimen general. Entonces, y vamos a estar utilizando datos que ya vimos, ¿no? Como el ajuste anual por inflación, como el coeficiente de utilidad, como cómo calcular un resultado fiscal, cómo calcular una utilidad fiscal, cómo calcular deducciones autorizadas, porque no siempre es lo mismo. El artículo 25 nos menciona cuáles son las deducciones autorizadas para una persona moral, pero el artículo 210 nos menciona cuáles son las deducciones autorizadas, pero igual para una persona moral, pero que tributa en reciclo. Entonces, puede cambiar, puede variar, claro que sí. Entonces, son cosas que iremos viendo en el transcurso de los temas. Espero que les haya gustado mucho el video, que les haya servido, que lo puedan compartir. Y pues si les gustaría ver algún otro tipo de contenido relevante a temas fiscales o contables, pues lo pueden poner en los comentarios y demás. Y pues yo lo voy a estar tomando en cuenta para posteriores videos. Como lo mencioné, voy a anexar los enlaces que van a estar apareciendo por la pantalla, los enlaces de los videos anteriores, para que los puedan consultar y puedan ir como que en la misma sintonía de lo que hemos estado calculando. Muchísimas gracias y excelente noche.